Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? El Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Amén. Así que hoy hemos venido para adorarle, para bendecirle, para exaltarle, para darle todo honor, para darle toda gloria. Amén. Así que en esta mañana quiero invitarte a que soltemos todo aquello, ¿verdad? También hoy venimos cansaditos. Yo estoy cansado, yo lo sé también. Yo no estoy cansado. Pero hoy venimos a adorar al Señor, a darle lo mejor de nosotros. Amén. ¿Cuántos vinieron a darle lo mejor esta mañana, Señor? Hoy es el día del Señor, el primer día de la semana. Hemos venido para adorarle, para exaltarle, para bendecirle, para gozarnos en Él, para gozarnos en su amor, en su gracia, en su misericordia. Señor.
Él desató nuestro silicio y nos vistió de alegría. Amén. Sí, Señor, te adoramos en esta hora. Sí, Señor, te adoramos. Señor, cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón.
Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga. El apóstol Pedro dice: ubicaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, llevando toda ansiedad sobre Él, llevando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor tiene cuidado de ti, iglesia. El Señor se preocupa por ti, por aquello que te preocupa. El Señor no es un Dios insensible. El Señor no es un Dios que no se preocupe de nuestras necesidades. Él es un Padre amoroso. Él es un Padre fiel. Él es un Padre misericordioso. Él es un Padre bueno. Si tú estás en esta mañana cargado, yo quiero invitarte a que ahí donde tú estás, levantes tus manos al cielo. Allí donde estás, levanta tus manos al cielo y deposita sobre Jehová tu carga. Deposita sobre Jehová tu carga en esta mañana. Y Él te sustentará, iglesia. Él te sustentará. Él te llena. Él te da gracia. Él te da misericordia. Señor, derrama tu presencia sobre mis hermanos en esta mañana. Señor, llévate toda ansiedad, toda carga, toda preocupación de tus hijos y de tus hijas en esta mañana, Padre. Tú estás en control de su vida, Padre. Y esta mañana yo puedo tener la certeza, por medio de tu palabra, de que tú eres un Dios soberano, que estás en control de todo lo que pasa, Señor. Padre amado, que nada de lo que les ha pasado te toma por sorpresa, Señor. Padre amado, porque como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 28, todas las cosas ayudan a bien de aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados conforme a su propósito. Señor, Padre, nada de lo que tú permites en nuestra vida es arbitrario. Nada, Señor, ninguno de los procesos por los que hemos pasado son arbitrarios. Señor, gracias. Te pido, Padre, que tú formes el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Señor, tal vez hay personas aquí en esta mañana, Señor, que se sienten, Padre, cargados, culpables, Señor, se sienten amarrados, Señor, pero Padre, que puedan saber que en Cristo Jesús hay perdón, que en Cristo Jesús hay bondad, que en Cristo Jesús hay misericordia, que en Cristo Jesús, Señor, se encuentra todo lo que nosotros necesitamos. Gracias. El Señor está. No depende de que yo pueda sentirlo, depende de que es fiel a su promesa. Él ha prometido que donde hay dos más unidos en su nombre, está Él. Está Él contigo. En el nombre de Jesús. Va a decir algo que se me olvidó. Mala mía, que cuando yo vengo del trabajo me desconecto. Hermano, disculpe, se me pasó por alto. Creo que tenemos alguna visita esta mañana. Amén. Por favor, ¿se pueden poner de pie? Amén. ¿Los nombres? Buenos días, mi nombre es Diana. Diana Luz, ¿y el nombre es tuyo? María Cecilia. María Cecilia y el de niño. ¿Cómo? Tadeo. Vamos a dar un aplauso al Señor por
Amén. Gracias, hermano. Me disculpan que vine del trabajo y cuando vengo así, las neuronas no me funcionan en su capacidad total. Amén. Amén. Vamos a buscar la palabra del Señor en Juan capítulo 4 y vamos a leer los versos 20 y 21. Todavía vamos por la mujer samaritana, increíble. San Juan 4, 20 y 21. Que mucha pena le he sacado a esa pobre señora. Cuando lo tengan todos me dicen amén. Y vamos a leer esta palabra todos juntos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra santa. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. La semana pasada, ¿verdad? Vimos dos puntos importantes en la respuesta que le dio Jesús a esta mujer en el verso 21, ¿verdad? Y el primer punto que vimos la semana pasada fue que el lugar donde se realiza el acto de la adoración no es importante. Para Dios el lugar donde adoramos no es lo importante. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces no es importante el lugar donde se adora a Dios. Los seres humanos le hemos dado importancia a lugares sagrados, a templos, pero en realidad a Dios no le impresiona nada de eso. Eso no es lo que Dios mira en la adoración. Y lo segundo que vimos la semana pasada fue que la adoración debe ser dirigida a Dios como qué. ¿Cómo qué? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces la adoración debe ser dirigida a Dios como Padre, como nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, y la semana pasada vimos también que no todos pueden llamar a Dios Padre. Solamente pueden llamar a Dios Padre aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Dice el apóstol Juan, en Juan capítulo 1, versos 11 y 12. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, refiriéndose a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el que nos abre la puerta de entrada a la familia del Padre es Jesucristo. Amén. Cuando usted cree en la obra preciosa de Jesús en la cruz del Calvario, usted le recibe como Señor y Salvador de su vida, usted pasa de ser un hijo de Satanás a ser un hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Y otra cosa que no tocamos la semana pasada, pero que vamos a hablar hoy, es la siguiente: si Dios ya es nuestro Padre, entonces, mi hermano, eso implica, en tercer lugar, que si somos hijos del mismo Dios, entonces todos los que por la fe hemos creído en Cristo, ¿qué somos? Si somos hijos del mismo Padre por medio de Cristo, ¿qué somos todos los que hemos creído en Cristo? Hermanos. ¿Ok? Implica que somos hermanos, que somos una familia. Significa, hermano, que ahora pertenecemos a la familia de Dios. ¿Ok? Si somos hijos de Dios, eso implica que también somos hermanos de los otros que han creído en Jesucristo por la fe.
Entonces, mi hermano, en la adoración que agrada a Dios, sí hay un aspecto personal e individual, pero también hay un aspecto colectivo. No sé si me está entendiendo. En la adoración que agrada a Dios, sí hay un aspecto individual de mi relación con Dios, pero también hay un aspecto que es colectivo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que cuando Cristo vino, Él nos reconcilió en cuántas dimensiones? En 2 dimensiones. La primera dimensión en la que Dios nos reconcilia es con el Padre. Jesús nos reconcilia con el Padre. O sea, es una reconciliación vertical en primer lugar. Mi relación con Dios, una relación vertical. Pero la segunda reconciliación que Dios hace es horizontal. Y eso nos incluye a ustedes. Amén. Los incluye a ustedes y a mí como hermanos. Dios, mi hermano, nos salva por medio de Cristo para hacernos su familia. Dios nos salva por medio de Cristo para hacernos su familia. Y te voy a decir algo, hermano. La familia de Dios es la iglesia. Quiero que lo escuchen bien. La familia de Dios es su iglesia. Mi hermano, ya Dios no mora en templos físicos. Ya Dios no mora en templos físicos. Por eso es que Jesús le dijo a la mujer samaritana que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora Dios mora en su iglesia por medio del Espíritu Santo. ¿Usted me está entendiendo? Ahora ya Dios no vive en un templo en Jerusalén. Ya Dios no vive en ningún templo hecho por manos de hombre. De hecho, nunca ha vivido en templos hechos por mano de hombre. Porque ningún templo puede contener al Dios del universo. Pero ahora Dios, por medio de Cristo, ha decidido hacer su morada en nosotros, en la iglesia, en su familia. Entonces, mi hermano, la iglesia es el nuevo templo de Dios. Escucha esto bien. La iglesia es el nuevo templo de Dios. Y cuando hablo de iglesia, quiero que te saques de la mente el concepto del templo físico. Porque se nos ha enseñado que la iglesia es la estructura donde se reúne la gente a adorar a Dios. No. La iglesia es la gente. La iglesia son todos los que han sido lavados por medio de la sangre de Jesucristo. No hay un lugar santo. Hermano, este lugar en el que nos reunimos nosotros no es santo. ¿Sabe cuándo este lugar se hace santo, mi hermano? Cuando usted llega aquí. Cuando usted llega aquí, este lugar se hace santo. ¿Sabe por qué? Porque usted es el templo de Dios. Y donde quiera que usted va, el Dios que lo salvó va con usted. Porque usted es el templo del Dios viviente. Y cuando todos nosotros, que somos piedras vivas en el edificio de Dios, nos congregamos en este lugar se vuelve santo. No porque Él sea santo en Él mismo, sino porque nosotros somos el pueblo santo de Dios. Nosotros somos santos. No porque hay algún mérito o valor en nosotros. Somos santos. Por nuestra fe en Jesús. Posicionalmente hablando, Dios ya nos declaró santos. No tiene que ver con cómo me siento. No tiene que ver con mi andar diario. Tiene que ver con mi posición en Cristo Jesús. Mi hermano, nuestra adoración a Dios no es solo una experiencia personal, sino también es una experiencia colectiva. Del mismo modo que en la salvación hay un aspecto individual y uno colectivo. Mi hermano, cuando Dios lo salvó a usted, Dios lo libró del poder del pecado y de la muerte. Cuando Dios lo salvó a usted, lo libró de la condenación eterna en el infierno. Ya usted tiene su vida asegurada, su salvación asegurada en la persona de Cristo. Pero usted no va para el cielo solo, mi hermano. Usted va para el cielo con aquel que está a su lado.
que también ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, sí, en la salvación hay un aspecto individual, pero también hay un aspecto colectivo. Porque en el cielo vamos a estar todos los lavados por la sangre del Cordero. Amén. La adoración al Padre, mi hermano, es más que canciones, es más que palabras. La adoración al Padre se expresa en el amor, en el respeto y en la obediencia que le debemos a Dios. ¿Estás conmigo, iglesia? Vuelve, hágalo conmigo. Adoración es el amor, el respeto y la obediencia que le debo a Dios. Es más que canciones, es más que palabras. Es mi vida entera puesto en el altar de Dios. Es el amor que le debo a Él. Es el respeto, la reverencia que le debo y la obediencia que le debo. La adoración colectiva de la iglesia, mi hermano, escucha por favor. La adoración colectiva de la iglesia que honra al Padre se expresa claramente en el capítulo 4 de Efesios. Quiero que me acompañes un segundo al libro de Efesios, capítulo 4. Y hoy vamos a estar navegando por allí. Le voy a dar un descanso a la samaritana ahora. Que ya la pobre debe estar cansada de estar hablando de ello. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer del verso 1 en adelante. Lo voy a leer completo, mi hermano. Y luego de eso voy a sacar unos principios de ahí, ¿ok? ¿Lo tienen todos conmigo? Leemos esta palabra a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Mira lo que dice la palabra del Señor. Este es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso desde la cárcel en Roma. Cuando Pablo escribió esta carta, estaba preso en Roma. Y dice así la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Saltamos al verso 11. Y él mismo, refiriéndose a Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, les dije que en la adoración había dos aspectos, ¿verdad? Un aspecto individual, pero también hay un aspecto colectivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos salvó para hacernos su familia. Y si Dios es nuestro Padre, entonces nosotros somos hermanos los unos de los otros.
y les dije que la adoración colectiva de la iglesia que honra al Padre se expresa claramente en este capítulo 4 de Efesios. Y el apóstol Pablo comienza diciéndonos en el verso 1 que la adoración colectiva que honra al Padre comienza como, en el verso 1 lo dice, andando como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Entonces, ¿cómo nuestra adoración colectiva se expresa al Padre, mi hermano? Cuando como iglesia andamos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. La palabra andando en el original implica comportándonos, conduciéndonos. Fíjate lo que dice allí. ¿Cómo honramos al Padre? ¿Cómo adoramos al Padre? Comportándonos, conduciéndonos como es digno. ¿Y qué significa digno? De una manera conveniente, de una manera apropiada. Dice, de la vocación, y la palabra vocación en el original es el llamado, ¿verdad? El llamado de Dios. Entonces, honramos a Dios comportándonos, conduciéndonos, llevando o viviendo una vida que honre al Dios que nos llamó a ser suyos y servirle. Vuelvo y repito esto, y si estás anotando, escribe esto. Honramos a Dios como iglesia, comportándonos, conduciéndonos, llevando o viviendo una vida que honre al Dios que nos llamó a ser suyos y servirle. Ahora, la segunda cosa, o la segunda manera en que nuestra adoración colectiva honra al Padre, se encuentra en el verso 2. Y es siendo humildes y mansos. Honramos a Dios andando como es digno de nuestra vocación. Y honramos a Dios cuando somos humildes y mansos. Y la palabra manso implica capacidad de autocontrol. Dominar la cólera cuando nos asalta. Gentileza. Apacibilidad. Mi hermano, el apóstol Pablo, yo quiero que entienda algo. El apóstol Pablo aquí está hablando de cómo debe la iglesia comportarse unos con otros. Está hablando de la familia de la fe. Como iglesia en colectivo tenemos que andar de una manera digna para el Señor. Pero entre nosotros también tenemos que comportarnos con humildad y con mansedumbre. Mi hermano, no todo en la iglesia son peaches and cream. No. En la iglesia hay discusiones. En la iglesia puede haber disensiones. En la iglesia puede haber desacuerdos. Pero por encima de todos esos desacuerdos, el apóstol Pablo dice que debemos ser humildes y mansos. ¿O es que acaso en su familia natural usted no tiene problemas con su familia? Usted siempre anda en un jardín de rosas en su casa. No, mi hermano, las rosas tienen espinas. Lo mismo pasa en la iglesia. Por eso el Señor nos dice a través de Pablo, seamos humildes y mansos. Capacidad de autocontrol, dominar la cólera cuando nos asalta. Tratarnos los unos a los otros con gentileza y con apacibilidad. Y luego ahí mismo en el verso 2, ¿qué dice? Después que nos dice que con toda humildad y mansedumbre, ¿qué dice? Soportándoos ¿con qué? Con paciencia los unos a los otros en amor. ¡Wow! Entonces, debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Debemos ser humildes y mansos. Y debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor.
Fíjate, soportarnos. ¿Cómo es eso de soportarnos? Que yo tengo que tolerarte. Aunque a veces no quiera tolerarte, tengo que hacerlo. Porque el Señor me manda a soportarte con paciencia. Mi hermano, la palabra paciencia en el griego es longanimidad. Y sabes que me gusta más la traducción en inglés, porque la palabra longanimidad o paciencia en inglés es long suffering. Long suffering. Una palabra compuesta, o sea, un sufrimiento largo, básicamente es lo que quiere decir. Ahora, ¿sabes lo que significa eso? Longanimidad significa perseverancia que nos ayuda a mantenernos fieles a lo largo del tiempo, a largo plazo. Perseverancia que nos ayuda a mantenernos fieles a largo plazo. Eso no lo acuerda usted en matrimonio. En el matrimonio usted tiene que ser así. Perseverancia que nos ayuda a mantenernos fieles a largo plazo. Porque cuando usted se casa, usted hace un pacto delante de Dios de que va a estar con esa persona en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Y usted sabe que ese mismo pacto usted lo tiene con sus hermanos de la iglesia. Voy a estar contigo en las buenas y en las malas, en tu salud, en tu enfermedad, en tu riqueza, en tu pobreza. Cuando no estés de acuerdo contigo, cuando me saques por el techo y no quiera verte, también tengo que tener esa paciencia y no caminar. ¿Qué dice luego el verso 13, hermano? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces esa es la cuarta característica de la adoración colectiva que adora a Dios, que honra a Dios, mi hermano, es que como iglesia tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícito significa ser esmerados, procurar activamente, ser diligentes. Debemos ser diligentes en mantener o proteger la unidad del Espíritu en la iglesia. Y ese Espíritu está con E mayúscula, es el Espíritu Santo. Porque usted sabe que es lo único que nos mantiene unidos, mi hermano. Siendo gente tan diferente, el único que nos mantiene unidos es el Espíritu Santo. Y dice en el vínculo de la paz. Y la palabra vínculo en el original lo que implica es lo que nos une. La palabra vínculo también significa ligamento, significa lazo, significa coyuntura. ¿Eso no es la cuerda del cuerpo? Ligamento. Entonces, el Espíritu Santo es ese ligamento que nos mantiene a todos conectados como un cuerpo. Y el apóstol Pablo dice que debemos ser solícitos o esmerados en guardar o en proteger la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Usted está conmigo? No sé si me están entendiendo, si hoy estoy un poquito así, demasiado alto. Y ahora en los versos 5 hasta el verso 6, el apóstol Pablo nos dice en qué consiste ese vínculo. Mi hermano, y ese vínculo consiste en lo siguiente. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, vamos desde el 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Verso 4, ¿qué dice? Un cuerpo y un espíritu
también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, ese vínculo consiste, mi hermano, número uno, en que todos somos un solo cuerpo. Número dos, todos participamos del mismo espíritu. Si somos hijos de Dios, todos participamos del mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. No sé si me está captando. Número tres, todos tenemos la misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos, mi hermano? Que Cristo Jesús un día va a volver y va a cumplir la redención que comenzó hace mucho tiempo en nosotros. Nuestra esperanza es que un día vamos a llegar a ser iguales que Cristo. Le veremos tal y como es, dice la palabra de Dios. Un día vamos a ver a Jesús tal y como es. Y esa es nuestra esperanza. Mi hermano, nuestra esperanza no es solamente el cielo. Porque te voy a decir algo. Está bien, chévere, bonito que el cielo tiene calles de oro y que tiene un mar de cristal y que tiene perlas, puertas de perla y que dice que sus 12 fundamentos son 12 piedras preciosas. Precioso, mi hermano, cuando usted vea esa ciudad celestial, va a ser como ver un arco iris en su esplendor. Pero ¿sabe qué, mi hermano? El cielo sin Cristo no es nada. Lo que hace el cielo hermoso es Jesús. El pastor Charles Spurgeon decía que el cielo sin Cristo sería el infierno. Pero que el infierno con Cristo sería el cielo. O sea, no es el lugar, mi hermano, es quien está en el lugar. Y lo que hace el cielo hermoso no son las calles de oro y las puertas de perlas. Jesús. ¿Usted me está entendiendo? Él es nuestra meta. Él es nuestra esperanza. Poder verle cara. A mí no me interesa andar por las calles de oro. No. Quiero verlo a Él. Él es el amado de mi corazón. Las calles de oro a mí no me mueven, no me motivan. Me motiva Él. Las calles de oro son la añadidura. Son como el frosting del pastel. Como la cherry en el top de la piña colada. Pero Cristo es la sustancia. Dice que tenemos la misma esperanza. Número 4. Dice el verso 5 que tenemos un solo ¿qué? Señor. Tenemos un solo Señor. Tenemos el mismo Señor. Y que dice también que tenemos una misma fe. ¿Y saben lo que es la fe, mi hermano? La fe aquí es un mismo cuerpo de creencias. Hay una fe universal. Y la fe universal es esta. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, quien sufrió en manos de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, resucitó el tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Creo en un solo Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Esa es la fe universal de la iglesia. Una sola fe. Una sola fe. Y como iglesia tenemos un cuerpo de creencias que está expresado en confesiones, está expresado en artículos de fe, pero sobre todo está basado en las Sagradas Escrituras. Y como iglesia tenemos que guardar la unidad de la doctrina. No sabía, ¿me entienden, mi hermano?
La doctrina es importante. ¿Sabe por qué la doctrina es importante? Porque la doctrina es a la iglesia lo que la espina dorsal es al cuerpo. Una iglesia que no enseña doctrina, mi hermano, es como un pulpo, como un molusco. Usted donde quiera que lo tire, esa es la forma que agarra. Pero la iglesia es un cuerpo. Cristo es la cabeza. Y la creencia, la fe que nos une en nuestra espina dorsal. ¿Me está entendiendo? Por eso esta iglesia tiene que comenzar a estudiar doctrina de manera sistemática y de manera profunda. Los bautistas del sur tenemos la Confesión de Fe de Londres de 1689. Ese es nuestro cuerpo de creencia. Los artículos de fe y mensaje bautista Orlando 2000. Tenemos que conocer eso. Porque es nuestra fe. Y en estos tiempos que estamos viviendo, mi hermano, usted lo va a necesitar. Porque no sé si se han dado cuenta, pero el poder del espíritu del anticristo está creciendo cada día más. Y el odio hacia la iglesia está creciendo. Y la iglesia va a pasar por persecución. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Vamos a pasar por persecución. No les quiero meter miedo hoy. No es una clase de escatología de que vamos a ver los cuernos al diablo. No, mi hermano, pero tenemos que prepararnos. Porque Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Y Jesús dijo que íbamos a ser perseguidos. Entonces, un Señor, una fe, un mismo espíritu es lo que nos va a mantener unidos. Ese es el vínculo de la paz. ¿Me está entendiendo? Que sigue diciéndonos el Señor a través del apóstol Pablo. Una misma fe. Y dice, después que nos dice un Dios, un Señor, una fe, que dice un bautismo. Y la iglesia de Cristo participa de un mismo bautismo. ¿Cuál es ese bautismo? Cuando usted creyó en Jesús, el Espíritu Santo, usted lo bautizó dentro del cuerpo de Cristo. ¿Usted me está entendiendo? Ese es el primer bautismo que participa el creyente. Cuando el Espíritu Santo lo injerta dentro del cuerpo de Cristo. Y el bautismo en agua es la figura y el tipo de lo que ocurrió en el mundo espiritual primero. No sé si me está entendiendo. El bautismo en agua representa lo que ya es una realidad en el momento que usted se convirtió. El bautismo en agua representa nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces, el bautismo que ocurre en lo espiritual y el bautismo en agua están interconectados. Uno ocurre en lo espiritual y el otro ocurre en lo natural. Porque es la manera en que usted testifica al mundo de que usted renuncia a su vida pasada y decide seguir a Cristo Jesús. Por eso el bautismo es por inmersión. Porque de hecho la palabra bautismo, ya lo saben, significa que sumergimiento. Otra forma de bautismo, sea aspersión o sea afusión, mi hermano, es lo que se conoce en gramática como un oxímoron. Y un oxímoron es, para explicárselo en una forma más sencilla, si la palabra bautismo en el griego significa inmersión, que no me digan entonces un chorrito de agua por la cabeza es bautismo. No es bautismo, es rociamiento. ¿Está entendiendo? Un bautismo. Seguimos acá. Eso es parte de nuestra adoración colectiva. Y cuando usted como creyente se rehúsa a descender a las aguas bautismales, mi hermano, usted está en desobediencia activa al Señor.
¿Me está entendiendo? Si usted está aquí en esta mañana y no se ha sentido las aguas bautismales y usted ya es hijo e hija de Dios, entonces usted debe tomar una decisión pronto. Seguimos. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces tenemos un mismo Señor, una misma fe, participamos de un mismo bautismo y tenemos un mismo Dios y Padre. Entonces hemos visto hasta aquí que la adoración colectiva que agrada a Dios es cuando todos andamos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, cuando andamos en humildad y mansedumbre, cuando nos soportamos con paciencia los unos a los otros, cuando somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y vimos ya las características de lo que significa ser solícito y guardar la unidad del Espíritu. Todo lo que acabo de mencionar es la manera en cómo guardamos la unidad del Espíritu, iglesia. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. No sé si me estás captando. Si no me estás captando, dime. Ya estamos a punto de terminar. Y la otra manera en cómo adoramos a Dios, mi hermano, es ejerciendo nuestros dones espirituales para la edificación de otros. Y eso está en los versos 7 y 8. Dice el apóstol Pablo, después que nos dice todas las características de lo que es mantener la unidad del Espíritu, dice en el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, si usted es un hijo o una hija de Dios y el Espíritu Santo de Dios mora en usted, usted tiene por lo menos un don espiritual. Y la manera de descubrir el don que Dios le ha dado, mi hermano, no es esperar que venga la profetisa de la iglesia y le diga, así dice el Señor, ministerio tiene, o esto o lo otro. No saques esos conceptos de la otra iglesia. No, eso es equivocado. La manera correcta de descubrir sus dones es, mi hermano, metiendo mano. Enróllase las mangas y meta mano en la iglesia. Enróllase las mangas y ensúciese en el fango. Y cuando usted trabaje en la iglesia, usted va a descubrir en qué área Dios lo quiere. Pero sentado calentando un banco, usted jamás va a descubrir cuál es el don que Dios le dio. Y si usted no pone en uso el don que Dios le dio, ¿sabe qué? Usted sí va a ser salvo. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Pero usted va a tener que rendirle cuentas a Dios un día de qué hizo con el don que Dios le dio. Usted sabe que un día usted va a presentarse delante de Cristo y Él le va a decir, ¿qué hiciste con los dones que te di? ¿Y qué usted le va a decir? ¿Con qué cara se va a presentar delante de Dios a decirle, Señor, yo sé que tú me diste un don, pero lo escondí en la tierra? ¿Usted me está entendiendo? Dios le ha dado dones para que los use en el cuerpo de Cristo. Ok, como iglesia también adoramos a Dios sometiéndonos en amor al liderazgo espiritual que Dios nos ha puesto en la iglesia, aprendiendo las escrituras y buscando alcanzar la madurez espiritual. Versos 11 y 12, el apóstol Pablo nos dice que Cristo mismo constituyó en la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y nos dice la razón, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la palabra perfeccionar significa llegar a la madurez. Entonces, Dios puso líderes en la iglesia. ¿Sabe para qué, mi hermano? Para ayudarte a madurar. Los apóstoles y profetas son la base fundamental de la iglesia, porque ellos dejaron esto escrito. Ya no hay apóstoles modernos ni hay profetas modernos. Ya eso no existe. Pero sin embargo, la iglesia todavía tiene una misión apostólica que es diferente al oficio del apóstol, porque nuestra misión apostólica es seguir expandiendo el reino. Y tenemos una misión profética, porque todavía tenemos la misión de hablar en nombre de Dios. Ya no hay oficio de apóstol, no hay oficio de profeta, pero sí hay una misión apostólica, sí hay una misión profética. Todavía hay evangelistas, porque todavía hay que seguir proclamando el evangelio de Cristo. Pero en la iglesia local, ¿sabes qué Dios dejó? En la iglesia local, ¿sabes qué Dios dejó? Pastores y maestros. Ay, y no nos queremos someter a los pastores y maestros. Mi hermano, en la medida que su pastor se someta a Cristo como rey, entonces usted debe someterse a su pastor. Se lo estoy diciendo en amor. No estoy reclamándole a ustedes que se sometan a mí, no. Porque al final Cristo es el pastor de los pastores. Pero si usted quiere, como iglesia, dar una adoración que honre a Cristo, parte de eso es someternos al liderato espiritual en amor. ¿Someternos a qué? A la enseñanza bíblica, aprender las escrituras y buscar alcanzar la madurez espiritual. Lo otro que Dios exige de nosotros es que hagamos la obra del ministerio. La obra del ministerio no es del pastor, ni del maestro, ni del evangelista. La obra del ministerio es de la iglesia. Entienda eso, por favor. Son ustedes los que Dios está llamando a salir a las calles a hacer la obra. El pastor está aquí para capacitarlo, para ayudarle a madurar, para que usted ponga en uso sus dones y talentos, para la edificación de la iglesia, para que siga expandiendo el reino de Cristo a la gente. ¿Me está entendiendo, iglesia? En el verso 12 dice el apóstol Pablo también allí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, otra manera como la iglesia adora a Dios colectivamente es colaborando en la edificación del cuerpo de Cristo. Y el verso 13 es clave y fundamental aquí. Y nos dice la razón. ¿Qué dice el verso 13? A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué dice? Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. Entonces, usted adora a Dios también como iglesia, motivando los unos a los otros a seguir adelante. Por eso Dios nos puso en familia, mi hermano. Porque cuando usted está decaído, viene su hermano y le levanta las manos. ¿Me está entendiendo? Cuando usted está enfermo, viene su hermano y lo visita y le trae consuelo. Cuando usted sufre, cuando usted tiene una pérdida, ¿quién está ahí con usted? Sus hermanos. ¿Quién llora con usted? ¿Quién se ríe con usted? ¿Quién se goza con sus triunfos? ¿Quién llora sus pérdidas? Sus hermanos. Están allí para motivarlo a seguir adelante hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, dice allí, del Hijo de Dios. A un varón perfecto, dice, ¿verdad? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra manera en que adoramos a Dios como iglesia es estando atentos y alertas contra los falsos maestros y las falsas enseñanzas que tratan de colarse en la iglesia. Eso está en el verso 14, que dice el apóstol: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Otra manera en la que adoramos a Dios junto como iglesia es creciendo juntos en Cristo, sometiéndonos juntos a su autoridad. Verso 15 y 16 que dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, cuando dice que todos nos sometamos al señorío de Cristo, eso incluye al pastor también, pero lo incluye a ustedes, porque al final el pastor también es parte de la iglesia. El pastor no está por encima de ningún hermano, no. El pastor es un líder entre iguales. La única diferencia entre usted y yo es que yo estoy aquí para predicando. Pero ¿sabe una cosa? Que yo tengo mayor condenación que usted. Usted me entiende, ¿verdad? Porque yo soy responsable de lo que yo digo aquí delante de Dios. Yo soy responsable de lo que enseño aquí delante de Dios. Porque al final yo voy a tener que rendirle cuentas a Dios y Dios me va a decir: y ven acá, ¿y que tú le enseñaste a esa gente? ¿Le enseñaste todo el consejo de Dios? ¿O te reservaste cosas para ti? Por miedo al que dirán, por miedo a ser juzgado, por miedo a ser criticado. Entonces mi fidelidad primera, más que ustedes, es al Señor. ¿Me están entendiendo? Y si te tengo que decir una palabra que te duela, te la tengo que decir con dolor en mi alma y en mi corazón, porque a mí me duele. Te voy a decir algo: a mí no me gusta decirte que estás mal, porque a mí tampoco me digas que estoy mal. No me gusta. A nadie le gusta, pero a mí me duele decirte. Pero te lo tengo que decir porque te amo. Amén. Y por último, adoramos a Dios trabajando juntos como un solo cuerpo. Amén. Inclinamos nuestro rostro. No fue mi intención que la palabra de hoy saliera dura, no sé, me dio la impresión de que salió como dura. Pero ¿sabes algo, iglesia? No toda palabra que Dios nos da a veces es